Buenos días a los que se acaban de incorporar. Todavía quedan algunos compañeros que están terminando el desayuno, la tostada, pero se irán incorporando. Vamos a comenzar este panel ya monográfico que se está desarrollando. Os recuerdo que esta mañana vamos a desarrollar dos paneles, un panel dedicado a la parte de educación y entornos educativos que se está desarrollando en el aula Félix Pozo, y nosotros aquí vamos a desarrollar el panel dedicado a la cronorregulación, a la luz y a la relación con la cronorregulación biológica, que nos llevará toda la mañana. Fundamentalmente, pues vamos a hablar de los desarrollos ligados al proyecto CronoLife. En nuestra aula gemela pues estarán dedicando a ver la explotación del proyecto Uncover. Os recuerdo que mañana seguiremos y, sobre todo, en la jornada de mañana se van a presentar los futuros desarrollos, aparte de la parte de ese momento más festivo que va a ser las distintas entregas de premios de los concursos ligados al proyecto. Bueno, pues daros la bienvenida a este panel. Y nuestra primera ponente es Teresa Aguilar Carrasco, que nos va a hablar de la influencia de las diferentes configuraciones que la iluminación eléctrica pues puede tener en el confort y salud de las personas, y unas primeras aproximaciones en torno a lo que está siendo también una parte importante de su trabajo de tesis doctoral. Entonces, pues no me queda nada más que darle la bienvenida a Teresa y dar las gracias y que nos cuente un poco pues qué podemos aprender sobre la iluminación eléctrica y sus posibles influencias en la salud. Bueno, buenos días. Como ha dicho Samuel, pues soy Teresa Aguilar, soy contratada predoctoral y bueno, me encuentro realizando la tesis que está en gran medida muy relacionada con el proyecto de Carelai, bueno, y con el anterior que se ha nombrado antes de Dinalai. Por poneros en contexto, que también lo había adelantado un poco Samuel antes, nosotros los seres humanos, bueno, vivimos en la Tierra y la Tierra da vueltas alrededor del Sol y ese movimiento de rotación provoca los días y las noches. Eso ha hecho que nosotros, como seres humanos, nos hayamos tenido que adaptar a estos ciclos de luz y de oscuridad. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho mediante los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son unos ciclos endógenos que tienen una gran influencia en muchas de las funciones corporales, como los hábitos alimenticios, los ciclos de sueño, la temperatura corporal, etc. Incluso tiene efectos en la salud porque su disrupción puede llegar a provocar muchísimas enfermedades. Estos ciclos son endógenos, es decir, se producen por la existencia de un reloj interno que nosotros tenemos en nuestro organismo, pero tienen un periodo de un poco más de 24 horas. ¿Qué pasa? Que esto da lugar a un desfase entre lo que dura el ciclo circadiano, los ritmos circadianos, y la duración del día, que son 24 horas. Ese pequeño desfase, digamos que hay que sincronizarlo permanentemente. Es como si un reloj atrasa y hay que ponerlo en hora todos los días. ¿Quién se encarga de eso, de poner el reloj en hora para que no se vaya acumulando ese desfase? Pues, que es lo que comentaba Samuel cuando presentaba el proyecto, esas señales externas en las que la iluminación natural es la principal. La iluminación natural es el principal estímulo que hace que nuestro reloj interno se ponga en hora todos los días. La luz natural, por lo tanto, afecta tanto al sistema visual, porque es la que permite que nosotros veamos, pero también afecta al sistema circadiano, pero lo hace de maneras diferentes. En el campo de la arquitectura y de la iluminación estamos muy acostumbrados a tratar con métricas que cuantifican esos niveles de iluminación, es decir, cómo afecta la iluminación a la visión, pero no estamos tan acostumbrados a tratar con cómo afecta a nuestra salud y en concreto a los ritmos circadianos. Las métricas, como afecta de manera diferente, las métricas que cuantifican estos efectos también son diferentes. Como he dicho antes, estamos muy acostumbrados a métricas como la iluminancia, pero no a las métricas que cuantifican la influencia de la iluminación en los ritmos circadianos. Hay varias, pero entre ellas y en las que nos centramos nosotros es en el CS, o estímulo circadiano, que es una métrica que desarrolla el Centro de Investigación de Iluminación de Nueva York y que lo que hace es cuantificar los niveles de melatonina, porque
la iluminación para sincronizar nuestro reloj lo hace a través de un proceso que es la fototransducción, que para simplificarlo, en ese proceso lo que se produce es la secreción de una hormona que es la melatonina, que es la que influye en nuestros ciclos de sueño. Por tanto, esa métrica lo que hace es cuantificar la supresión de esa secreción de esa hormona y va desde el 0% hasta el 70%. Bien, como he dicho, estamos muy acostumbrados a saber qué nivel de iluminación es suficiente para poder desarrollar determinadas tareas, pues en función del espacio en el que estemos, en un colegio, en un hospital, etcétera. Pues 500 lux, 100 lux, con esos valores estamos acostumbrados, pero no sabemos o no estamos acostumbrados a qué nivel de iluminación es suficiente para poner nuestro reloj en hora, porque la ideal es la natural, pero como decíamos antes, estamos dentro de edificios cerrados en las que muchas veces no tenemos a disposición nuestra la luz natural y necesitamos la luz eléctrica. Por tanto, ¿qué cantidad y qué características necesitamos para poner en hora nuestro reloj? Bien, pues el LRC, el Centro de Investigación de la Iluminación, establece una serie de umbrales. A modo general, establece que durante el día un nivel de CS de 0,3 o mayor es suficiente para poner nuestro reloj en hora y, por lo tanto, mantenernos activos durante el día. Y conforme se va acercando la noche, que de forma natural la luz va desapareciendo, ese nivel de supresión de melatonina tiene que disminuir porque es cuando se empieza a secretar la melatonina, y establece que conforme nos acercamos a la noche, el nivel debe bajar por debajo, en torno a 0,1 o por debajo de 0,1. Eso a nivel general. ¿Qué pasa? Que hay una serie de espacios muy característicos, que son los espacios en los que se desarrollan tareas con turnos rotatorios durante el día y durante la noche, que ahí esos umbrales hay que establecerlos de una manera más concreta, hora a hora. Y el LRC, además de crear estos umbrales generales, desarrolla una serie o establece una serie de umbrales a lo largo del día, de forma que en los turnos rotatorios, que son o de día, o sea, que suelen ser de 12 horas de día o de noche, lo general es que cuando se empieza el turno, esa supresión de melatonina debe ser la más alta, porque eso es lo que nos mantiene activos y podemos desempeñar así bien nuestro trabajo, y conforme se va terminando el turno de trabajo, consiste en disminuir esa supresión para que se empiece a generar la melatonina, que es la que nos hace que cuando dejemos de trabajar y lleguemos a casa seamos capaces de conciliar el sueño y dormir bien. Tanto en el turno de día como el de noche, para que las personas, por ejemplo, las que están trabajando por la noche, cuando lleguen a su casa y quieran descansar y quieran dormirse, no lleguen muy activos de haber estado trabajando con unos niveles de iluminación muy altos. Esos son los estándares que el LRC establece. ¿Cuál es el problema? Que esto es a nivel teórico y no se ha validado que de verdad ese nivel de 0,3 durante el día o ese nivel menor a 0,1 durante la noche de verdad cree el efecto real en los niveles de melatonina adecuado. Por eso, porque son umbrales teóricos. ¿Cuál es el primer objetivo de los ensayos y del proyecto? Validar si de verdad esos umbrales son suficientes, es decir, si un nivel de 0,3 por la mañana es suficiente para mantener al personal activo y de verdad suprimir suficientemente la melatonina, y si a lo largo del día bajar ese nivel a 0,1 también es suficiente para dejarlos suficientemente relajados para que cuando lleguen a su casa puedan conciliar el sueño. Y por eso nos ayudamos del IBIS, de los resultados de niveles de melatonina que se le toma a los participantes en orina para comprobar el CS que nosotros hemos establecido con la iluminación y compararlo con los niveles de melatonina que los obtenemos de esas muestras de orina que se les recogen y que se analizan en el IBIS. Y el segundo objetivo, que tiene gran relación con este, es comparar distintas configuraciones de iluminación y cuantificar cuánto de verdad mejoran ese alcance del CS adecuado, es decir, ese alcance del buen nivel de melatonina. Porque nosotros tenemos desde la configuración más básica de la iluminación, que sería totalmente estática, pero se puede ir complejizando todo lo que queramos. Y en función de eso se establecen los distintos ensayos. Hay principalmente 5 ensayos, actualmente se han desarrollado los 4 primeros y el quinto pues se hará después de Navidad. El primero de ellos
estamos en un escenario estático y se realiza con la iluminación que ellos tenían previamente en la UCI. Nosotros le hemos instalado nuestro sistema de iluminación, pero en primer lugar tenemos que saber de qué punto partimos, qué niveles de iluminación tienen ellos, qué CS les provoca ese nivel de iluminación, etc. Ellos tenían una iluminación de fluorescente, obviamente totalmente estática, es decir, o le doy al botón y la enciendo o la apago, con lo cual estaba permanentemente encendida al 100%, no hay ninguna forma de regularla, y con una temperatura de color de unos 4000 Kelvin, es decir, un color neutro, más o menos. El siguiente paso es el avance al ensayo 2, que es que nosotros ya ponemos en carga nuestro sistema, ya son nuestras luminarias las que están funcionando, por lo tanto son luminarias LED, pero también estamos en un escenario estático, es decir, aunque sea nuestra iluminación, la nueva que hemos colocado en la UCI, seguimos en un escenario estático para poder comparar luego cuánto se mejora con las otras configuraciones. Por lo tanto, establecemos un nivel de una intensidad del 50% y seguimos con un color de la iluminación neutro. El siguiente paso, poco a poco, se va complejizando la cosa, es decir, hay más parámetros que nosotros controlamos. El siguiente parámetro que empezamos a controlar es la intensidad, mantenemos el color constante, se mantiene en un color neutro de 4000 Kelvin, pero ya sí modificamos la intensidad a lo largo del día. Ahora vemos cómo decidimos qué intensidad y en qué momento del día. Después, ya la intensidad se sigue modificando, obviamente, pero añadimos un parámetro más, que es el color de la luz, la temperatura de color. Y ahí nos movemos desde una temperatura más fría, una más neutra, a una más cálida. Luego lo mismo, veremos cómo determinamos cuál y en qué momento. Y el último paso es replicar prácticamente el ensayo 4, en el que se modifica tanto la intensidad y el color, pero es como si añadiésemos en el color un plus de azul o un plus de ámbar, es decir, un plus cuando la luz está fría, a ponerle un plus para que se alcance una temperatura de color más fría, y cuando está en cálida, igual. Bien, antes de pasar a cómo se configuran esos niveles, para que os hagáis una idea, la UCI nosotros la dividimos en dos zonas. Está la zona de control, que es esta de aquí, y las luminarias que se encuentran aquí serían estas dos de aquí, que es donde el personal sanitario trabaja la mayor parte del tiempo, con ordenadores o preparando medicación, etc. Y luego está toda la zona de circulación de pasillo, que serían esta línea de luminaria, que es eso, una zona de paso, porque los boxes donde están los niños en la UCI estarían en este lado, entonces es como en la zona de paso, es la bisagra entre esa zona de control y la zona de boxes donde están los niños. Por eso diferenciamos estas dos zonas, porque para intentar afectar lo menos posible en los niños que están allí. Bien, ¿y cómo establecemos esas configuraciones en cada uno de los ensayos? En el primero es fácil porque nosotros no tenemos ninguna capacidad de interactuar con el sistema porque era el existente. Tenemos unas luces fluorescentes, unas luces fluorescentes con este espectro, nosotros ahí no tocamos nada. Teníamos una intensidad de luz de 200 lux que era insuficiente en algunos momentos del día porque con ese nivel de iluminación en las horas principales del día no es suficiente para desarrollar las tareas que tienen que realizar y sobre todo en una UCI, y porque además la línea roja es el umbral que establece el LRC, la tabla que veíamos antes de qué nivel de CS es el adecuado, es la línea roja, y la línea discontinua es el que nosotros conseguimos con la iluminación. Con lo cual, con la que ellos tenían antes, se ve que prácticamente en ningún momento se cumple el umbral que establece, porque es que ni siquiera se llega a ese nivel de 0,3 que hay que conseguir para mantenerlos activos durante el principal periodo de su trabajo, del turno. Ahí nosotros teníamos, pues eso, ninguna margen, no podíamos tocar nada. Pasamos al siguiente ensayo en el que ya entran en carga nuestras luminarias. Como el LED se modifica el espectro, un solo color, a un color blanco neutro, pero sigue siendo estática. Entonces, ¿cómo establecemos ese nivel? Pues lo establecemos con una intensidad de 300 lux para mejorar la visión, pero tampoco podíamos subirla demasiado porque hay que tener en cuenta que también es el mismo nivel todo el día y que por la noche no puedes tener a los niños que están descansando con un nivel de iluminación muy alto, con lo cual tenemos siempre que jugar con esas dos variables, pero era un nivel suficiente para alcanzar un CS de 0,3 al menos durante la mayor parte del turno. Pero claro, al ser estática, el principal problema sigue estando por la noche, o bueno, más bien cuando ellos terminan el turno,
no consigo bajarle el nivel de supresión de melatonina, con lo cual llegan a su casa todavía activos. Siguiente paso, pasamos a una iluminación regulable en intensidad. Seguimos manteniendo el color, pero le cambio la intensidad. Y además, en las anteriores toda la UCI funcionaba igual y aquí empezamos ya a zonificar en... Hay una configuración para la zona de control y hay otra iluminación diferente para la zona de circulación. Porque es en ese momento en el que, como estamos en constante comunicación con el personal sanitario, pues nos decían pues eso, que los niños no pueden estar expuestos durante la noche a niveles de iluminación tan altos y entonces hacemos esa diferencia. Y lo principal es conseguir los umbrales óptimos, sobre todo en la zona de control. En la zona de circulación no es que dé igual, pero obviamente ahí no está tanto tiempo el personal sanitario, con lo cual consiguiéndolo en la zona de control, pues lo consideramos como suficiente. Aunque así en la zona de circulación lo hacemos para intentar asemejarnos lo máximo posible a esos umbrales. Con esa iluminación regulable en intensidad, aunque todavía no en color, ya, si veis la línea discontinua, se empieza a parecer cada vez más a esa línea roja que es los umbrales que nos establece el LRC. Y además eso nos permitía tener niveles de iluminación más altos durante el día y bajarlos durante la noche, tanto por el personal sanitario como por el personal de los niños que están allí. Y en la zona de paso, aunque se mantienen niveles más bajos por el tema de, pues de preservar el descanso de los niños, aunque la curva discontinua no llega a alcanzar totalmente o a parecerse a la roja, pero obviamente sí se asemeja más que en los casos anteriores de iluminación estática. Ay, le he dado al revés. El siguiente paso, le cambiamos el color, para ver si con las mismas intensidades, cambiando el color, es decir, teniendo una luz más fría al inicio del turno para favorecer aún más esa activación y cambiando la neutra poco a poco y que pase a cálida al final del día para que lleguen a su casa, pues eso, para que puedan conciliar el sueño, y manteniendo las mismas intensidades se consigue unos mejores niveles de CS. Y poco a poco la discontinua se va pareciendo cada vez más a esos niveles óptimos de iluminación. Y en los niveles de intensidad para la visión pues se siguen manteniendo iguales. Aquí se ve como al principio del turno, para no empezar directamente con una luz fría, para no hacer ese choque de cambio de repente de que está en naranja del turno anterior y pasa fría, pues lo hacemos siempre gradualmente, pasamos por una luz más blanca, pasa a una luz más fría, en torno a las 12, 13 va pasando otra vez a neutra y poco a poco, conforme va acabando el turno, pasa a naranja. Cuando llega a las 8 de la tarde, que se produce ese cambio de turno al de la noche, se repite el ciclo. Volvemos otra vez a la luz más fría para activarlos, para que estén activos durante la noche y puedan trabajar bien. Y conforme se va pasando el turno, se va otra vez hacia el neutro y hacia el color más cálido. Obviamente, la dificultad es que en el turno de noche la intensidad de la luz tiene que ser más baja, por eso, porque no puedes estar molestando al personal de los niños. Y en la zona de paso, es el mismo patrón, solo que con niveles de intensidad más bajos, pero vemos también cómo cada vez se va asemejando más la discontinua a la de los umbrales. En este paso nos encontramos ahora mismo, o sea, en los ensayos que se han realizado son hasta este. El siguiente paso sería muy parecido a este, pero añadiendo lo que decía al principio de ese plus de azul y ese plus de ámbar para ver si de verdad con ese plus se pueden alcanzar resultados mejores manteniendo esa intensidad para preservar el descanso. Y ya el último paso sería analizar, que todavía como están todavía los ensayos en desarrollo, todavía se están recogiendo las muestras de orina, ver si los resultados de niveles de melatonina concuerdan con lo que nosotros esperábamos, con nuestras hipótesis de CS que hemos estado viendo, que es cómo configuramos la iluminación, y ver si de verdad ese nivel de 0,3, etcétera, es suficiente para generarles a ellos niveles de melatonina adecuados. Y por eso el siguiente paso, pues eso, después de Navidades realizaremos el último ensayo que añade ese plus y ya podremos contrastar los resultados para ver si de verdad los umbrales se corresponden con la realidad del personal sanitario. Y si hay alguna pregunta. Tenemos tiempo para un minuto para preguntas, alguna aclaración. En cada ponencia tendremos este pequeño momento y si no, pues a la tarde, como tenemos una mesa redonda, pues las preguntas un poquito más genéricas pues también las podremos plantear. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Bueno,
distintas preguntas que los asistentes online o en diferido pues nos las mandarán por correo y se las contestaremos vía telemática, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, Teresa, por dos motivos. Primero, por atenerte al tiempo. Sé que es complicado, es un tema profundo y sé que además tú estás tremendamente metida y ser capaz de contárnoslo pues, en 15 minutos pues, es de agradecer y agradecerte pues, lo bien que nos lo has contado, porque es un tema también que tiene sus dificultades y creo que lo has contado con una sencillez y fácilmente entendible, y yo disfruto mucho pues cada vez que te escucho hablar de esto, porque cada vez pues lo cuentas mejor, ¿no? O sea, que estoy muy contento pues de ver cómo dominas este tema, ¿no? Muchísimas gracias.